Señor les bendiga, mis hermanos. Me acompañen si nos ponemos de pie, vamos a orar para que sea el Señor el que nos guíe en esta tarde, nos enseñe, sea su palabra, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestra necesidad, a nuestro corazón, y que sea el glorificado en lo que hacemos. Bendito Señor y buen Padre, te doy gracias en esta hora porque estás con nosotros, porque hasta este día, Señor, tu mano generosa ha sido con nosotros, nos has dado pan, nos has dado vida, nos has dado tu perdón, tu gracia, tu misericordia, Señor. Ahora te ruego, Señor, que seas con cada uno de nosotros en este tiempo y con cada uno de aquellos hermanos, amigos, familiares que quizás puedan oír en algún momento, Señor, esta palabra por el internet, Señor, que tú seas bendiciendo cada uno de ellos en su vida, en cada uno de nosotros, Señor, dándonos la paz necesaria, dejando a un lado, Señor, cualquier cosa y en este momento disponiéndonos para honrarte, Señor, para exaltarte y para ser alimentados por ti, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús, rogándote también, Señor, que con mis hermanos enfermos, con mis hermanos atribulados, quizás por alguna economía, por algún problema, tú seas llenando sus corazones, sus vidas, sus almas, sus familias, Señor. Y desde ahora te damos gracias porque sabemos que tú obras con poder entre todo tu pueblo, Señor. Sea en el nombre de Cristo Jesús exaltado tu nombre, tu gloria, Señor. Gracias. Amén. Siéntese, mis hermanos. Si me acompañan a el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, hay una historia que en estos días me ha estado hablando mucho a mi corazón y quise tomarla para compartirla con ustedes, mis hermanos. En Deuteronomio capítulo 1 se empieza a hacer un recuento de la historia del pueblo de Israel. Deuteronomio es un recordatorio del amor, de la fidelidad, de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y un recordatorio también de que nosotros somos necesitados del Señor. Si me acompañan, leemos en el capítulo 1, verso 1. Como título dice, Moisés recuerda las promesas de Jehová en Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot, Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, junto a la costa del mar, la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río Éufrates. Verso 8, mis hermanos. Mirad, yo os he entregado la tierra, y entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Un poquito larga la lectura, mis hermanos. En realidad, toda esa parte del capítulo está haciendo un contexto de dónde están parados. Nombra varias ciudades, nombra varios lugares que fue donde anduvieron vagando, alrededor de ese lugar donde se encuentran en ese momento, que es en los campos de Moab. El pueblo está en medio de todo el lugar donde anduvieron vagando, a través del desierto, dando vueltas y vueltas y vueltas.
40 años antes tenían la promesa de Dios, 40 años antes tenían la esperanza de Dios puesta delante de ellos, delante de todo su pueblo. Y una vez más, la generación que Dios determinó que entrara a la tierra de Canaán está ahí. Recordemos que la generación pasada que se había tomado censo de 20 años arriba, Dios dijo que no iba a entrar. Pero seguramente entre esta gente que estaba en el nuevo grupo, quizás en el censo pasado, estaba alguno de 18, de 19, de 15, ya estaban conscientes de lo que estaba pasando alrededor de la situación que vivieron. Saben que al desobedecer al Señor, causaron sobre el pueblo un castigo, que fueron 40 años. El Señor dijo, nadie de ellos va a entrar en la tierra de Canaán, en la tierra que había prometido el Señor a sus padres. Ellos, siendo unos niños en aquel entonces, 40 años, niños, jovencitos, 40 años después están nuevamente en ese mismo lugar, listos para retomar en el momento o en el tiempo que se puso la pausa por el pecado del pueblo de Israel. Se puso pausa por parte de los hombres, por parte del pueblo de Israel. Dios tenía firme la promesa de dar a su pueblo esta tierra. Y entonces Moisés empieza a hacer un recuento de todas las cosas que había hecho Dios. Nosotros pudiéramos decir, ay hermano, pues sí, está haciendo un recuento, es repetir otra vez el libro de Números. Si nos damos cuenta, hemos leído un poquito Deuteronomio, hace mucha repetición de libro de Números. Son eventos que se nombraron en el libro de Números, son situaciones, son cosas. Pero veo yo de parte de Dios su amor mencionando a cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos conscientemente que nos sean recordadas muchas cosas. Por nuestra condición humana, por nuestro carácter, por la forma en que nos hemos criado, nosotros muchas veces necesitamos esos recordatorios. Necesitamos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pudiéramos nosotros pararnos el día de hoy y hacer un reencuentro hacia atrás. El Señor mandó a Moisés a que sacara a su pueblo de Egipto por medio de muchos milagros, por medio de obras grandiosas a los ojos de los hombres. Cosas majestuosas, plagas, la mortandad de los primogénitos. Pero nosotros también en nuestras vidas vemos de parte de Dios, Él hizo también obras grandes. Fue a donde estábamos en aquel Egipto de pecado, en aquel lugar de pecado donde estábamos esclavizados, encadenados, e hizo grandes milagros. Nos sacó a cada uno de nosotros de esos lugares. Del pecado que estuviéramos nosotros atados, podemos nombrar muchos: robos, alcohol, droga, fornicación, adulterio. Dios fue y con obras maravillosas de misericordia fue y nos trajo a cada uno de nosotros aquí. Hacernos una nación, un pueblo para Jehová, para el Señor, un pueblo para Dios, de esas personas que éramos antes, pecadoras, aborrecedoras de Dios. Luego, Moisés está haciendo un recordatorio de cómo Dios es bueno, cómo el Señor, después de esos 40 años, cuando se cumplió que la generación que fue sentenciada a morir en el desierto había acabado, el Señor retoma. En ese mismo momento donde se puso la pausa, Él dice, ahora nos encontramos nuevamente en los campos de Moab, y este pueblo simplemente es que se disponga a hacer la guerra a estos pueblos y a tomarla. Pero siempre el Señor dijo, yo voy delante de ustedes. El Señor nunca dijo que había pueblo, que los pueblos iban a rendir solitos, iban a entregar su tierra. Nunca dijo que no eran gente que estaba armada ni que era peligrosa. El Señor siempre dijo que Él era el que iba a ir adelante. Siempre dijo que Él era el que iba a ir luchando delante de su pueblo para entregarle esa tierra prometida. Y Dios estaba dispuesto, como la primera vez,
ahora con la nueva generación, ahora con el nuevo pueblo de Israel, en el mismo lugar, otra vez. Y a mí me habla del amor de Dios, como una y otra vez el Señor, cuando nosotros ponemos pausa, cuando nosotros nos detenemos, nos estancamos por algún pecado, por alguna situación, dejamos de orar, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, regresamos y el Señor, ahí donde puso la pausa, Él vuelve a comenzar. Nosotros a lo mejor podemos venir, regresar a ese lugar, a ese tiempo, a ese momento, a continuar raspados, quizás dolidos porque nos alejamos, quizás dolidos de alguna cosa que hicimos mal porque nos alejamos, tomamos malas decisiones. Pero en el momento que regresamos, el Señor ahí estuvo para seguir en donde Él puso pausa. Luego nos sigue hablando acerca de, después de hablarnos las maravillosas obras de Dios a favor del pueblo de Israel, empieza a hacer conciencia en el pueblo de Israel qué cosas los llevaron ahí. Empieza en Deuteronomio 1:9, como título dice nombramiento de los jueces. Y dice el verso 9: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Pero si recordamos, mis hermanos, atrás en el libro de Números, la decisión de tomar estos jueces, tomar estas personas, fue también idea de su suegro, cuando llegó y lo vio que estaba tomando decisiones, que estaba juzgando al pueblo y que gastaba mucho tiempo, y su suegro le sugirió, pues si sigues así, te vas a acabar, mejor consigue un grupo de gente, capacítalos y solo las cosas más difíciles las traigan a ti. Pero fue una decisión de hombres. Finalmente, tenemos en cuenta que Dios al pueblo de Israel lo estaba gobernando por medio de una teocracia. Ellos estaban al cuidado de Dios, a la ordenanza de Dios. No hacía falta que hubiera árbitros o jueces o referees en las relaciones que Dios dictaba con su pueblo, porque Él les había dictado cómo relacionarse en todos los aspectos. Atrás en Números, les dicta muchas leyes, les dicta muchas ordenanzas acerca de todos los aspectos de la vida, relaciones comerciales, relaciones matrimoniales entre hermanos, incluso acerca de sus ganados. O sea, no deja nada absolutamente fuera o en posibilidad de crear un conflicto entre hermanos. Sin embargo, ante la desobediencia de los hombres, ante la falta de fe en lo que Dios estaba ordenando, se hace necesario el poner gente que esté ahora haciendo de juez o de referee o de árbitro delante de las personas. Es la dureza del corazón lo que hace que haya la necesidad de gente trabajando en este tipo de situación, cuando en la ordenanza de Dios, si se hubiera cumplido tal cual, no hubiera habido necesidad de esto. No hubiera habido necesidad de un juez. Otra cosa que el pueblo también realizó, antes de continuar, quisiera comentarles esta parte. Fíjense, con respecto a esa toma de decisiones, y conforme a las ordenanzas y a la obediencia de Dios, el Señor nos mandó a obedecerlo, nos mandó a respetar sus leyes y a creerlas como Él las había dictado, porque pues Él es sabio, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Mi hijo me hacía una pregunta ayer precisamente acerca de esas ordenanzas y de esas leyes, y decía que en la palabra de Dios, no recuerdo exactamente cómo fue la pregunta, las palabras, pero se refería a esto, que si Dios, por no dejar, el hombre trabajaba,
estaba dictaminado el trabajo, la forma de lo que iba a hacer el hombre, pero no se menciona a la mujer. Me decía que si Dios era machista, porque alrededor la gente, sus compañeros, no sé quién, de dónde sacó la pregunta, a lo mejor le surgió a él, preguntaba que si Dios era machista. Entonces, pues leyendo, en lo que estaba leyendo, en lo que estaba preparando, en uno de los capítulos ahí de Deuteronomio, pensaba yo y leía, Dios dictaminó también cómo se les iba a pagar los sueldos a los trabajadores, a los que tuvieran forma de hacer riqueza, tuvieran ganados o tuvieran tierras y que sembraran. Dios determinó cómo les iba a pagar a sus trabajadores, incluso determinó que de lo que cosecharan, de cuando sembraran sus tierras, que se tenía que dejar la parte de la orilla para que fueran los pobres y trabajaran, y por medio de ese trabajo obtuvieran su comida. O sea, Dios determinó quizás que el hombre trabajara, que tuviera un sueldo justo con el cual mantuviera su familia. Pero ¿qué ha pasado ahora? No desvirtúo el trabajo de las mujeres, ni desvirtúo sus capacidades, pero realmente por la avaricia de los hombres, que fueron reduciendo los sueldos, que fueron reduciendo el pago justo para sus trabajadores, es que hoy en muchos matrimonios tenemos que trabajar esposo y esposa. En muchos matrimonios se ve la necesidad de hacer eso. Es la avaricia del hombre la que lleva a ese tipo de situaciones, en las cuales se tengan que hacer regulaciones, en las cuales se tengan que ahora hacer regulaciones entre el trabajo del hombre y la mujer. Cuando si se obedeciera a la palabra del Señor como Él la dictó, no habría necesidad de esas cosas. Y le digo a mi hijo, Dios no es machista, Dios es justo y correcto y sabe qué cosas puede desempeñar un hombre y qué cosas no, qué cosas puede desempeñar una mujer y qué cosas no, cómo es mejor la distribución del trabajo en una familia, en los hijos, en la esposa, en las hijas. Simplemente que nosotros nos metemos muchas veces a juzgar. Es que esto no, a mí no me suena, Dios dice esto, pero a mí me suena como que sería mejor si lo hacemos de esta manera. Luego, Deuteronomio 1:19, la misión de los espías. Nuevamente el pueblo hablando con Moisés, dice el 19, salimos de Horeb y anduvimos en aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová vuestro Dios nos lo mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Y luego dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Nuevamente, otra decisión humana. Dios les había dicho que les iba a entregar la tierra. Dios la conocía, Dios conoce todo. Sabía que era tierra que fluye leche y miel. Sabía quiénes vivían ahí, Él mismo se los dijo. Son los amorreos. Ellos son pueblo pagano, pueblo que hace esto, que consultan a agoreros, que consultan a encantadores, que hacen esto, que hacen aquello. No necesitaban mandar espías. Mandan los espías, regresan y gente temerosa contamina al resto del grupo. Nuevamente otra decisión, escuchar a gente. Sí eran principales, porque sí dice que eran gente importante en su pueblo, uno de cada tribu, pero finalmente temieron a Dios y aunque otros dos dijeron sí, es correcto, gente difícil se ve allá, son gigantes, pero Jehová está con nosotros. Y metiendo nuestro juicio, metiendo nuestro corazón, siempre vamos a tomar decisiones equivocadas. Metiendo lo que nosotros creemos antes que lo que ordena Dios, seguramente vamos a tomar muchas malas decisiones.
Y fue lo que pasó. Creyeron a los espías, dijeron pues palabras de maledicencia, por decirlo así. A veces creemos que la maledicencia implica solamente decir palabrotas, pero no, maledicencia implica hablar mal de Dios o de los deseos o de las intenciones de Dios. Y ellos hablaron mal de la intención de Dios al llevarlos ahí, que los había llevado para matarlos. Se entristecieron, lloraron amargamente, y después, cuando recibieron la ordenanza del castigo, entonces sí, ya se enorgullecieron. No sé si se llenaron de valor o se llenaron de coraje, pero dijeron, pues vamos nosotros. ¿Y qué es lo que pasó? Deuteronomio 1:41 habla de la derrota enorme. Dios les dijo, ya no van a entrar, se van para el desierto, esta generación no va a entrar. Nuevamente desobedecen a Dios y dicen, no, pues ahora entramos. Y con sus propias fuerzas se van y hacen la guerra, y pues descienden los amorreos y les dan una tunda, pero bien buena. Y dice ahí, la derrota enorme, en ese lugar fueron derrotados. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba con ellos, ni siquiera, ahí habla de que ni siquiera los sacerdotes, los levitas, ni Moisés, ni nadie que los acompañaba antes, porque siempre que salían a la guerra, salían con el arca, salían los sacerdotes, salían los levitas cantando delante del ejército, y salía el ejército a la guerra, pero esta vez los levitas se quedaron en el campamento. Nuevamente decisión de hombres. Dios, en tanto amor, en tanta misericordia, constantemente nos está enseñando en qué cosas nos estamos equivocando, en qué cosas estamos fallando, en qué cosas nuestra vida tiene que cambiar, nuestro corazón tiene que tomar conciencia, tomar dirección conforme a lo que Dios hace, conforme a lo que Dios dice. Deuteronomio 4:1, mis hermanos. ¿Cuántas veces, y hablo por mí primero, nos olvidamos? ¿Cuántas veces me olvido de cuánto bueno hizo Dios por mí? Cuando yo era su enemigo, cuando no lo buscaba, Él fue por mí. Cuando yo no quería saber nada de Él, cuando yo quería andar por allá metido en las misas y en muchas otras cosas, Él fue por mí. Su mano poderosa me ha sostenido a cada día que he venido caminando, desde el día que yo nací, cuando me llamó a su pueblo, a su caminar. Él ha hecho grandes cosas por mí. Ha moldeado mi carácter, ha moldeado mis pensamientos, ha moldeado mi vida, me ha enseñado muchas cosas. Ha dado a mi vida la sabiduría que Él llama verdaderamente sabiduría, no conocimiento humano, sabiduría para tomar decisiones. A veces pensamos que una persona, porque ha estudiado mucho, y no está mal estudiar, yo he conocido gente que tiene doctorados y no toma buenas decisiones, porque la sabiduría verdadera, la que nos lleva a vida eterna, está aquí. Podrá ser una persona muy inteligente, no se lo quitamos, pero mientras no se llene de la palabra del Señor, no será una persona sabia. Podrá tener conocimiento acerca de alguna profesión, acerca de algún oficio, hacer grandes cosas, pero en su vida la sabiduría no va a estar presente porque no está Dios. Dios ha estado con nosotros, llenándonos, haciendo milagros cada vez, cada día. Ese carácter que teníamos, duro, difícil, que gritábamos, que nos enojábamos, que llorábamos de la nada, que no teníamos control de nuestros sentimientos, Dios lo ha moldeado. Esa falta de dominio para correr tras nuestros pecados también los ha quitado, y siguen siendo milagros que va haciendo, como los que hizo en Israel cuando los sacó de Egipto. Nuestros corazones
van recibiendo instrucción cada día que venimos aquí, cada vez que escuchamos una predicación a través de este canal de YouTube en internet, cada vez que venimos el jueves, cuando escuchamos una alabanza que habla de la palabra de Dios, estamos siendo instruidos. El Señor ha estado con nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una historia de vida en la cual el Señor ha hecho milagros, sanidades en nuestro cuerpo físico, sanidades en nuestra mente, sanidades en nuestro carácter. ¿Y qué es lo que pide el Señor únicamente de nosotros? Obediencia. Después de hablarles Moisés del amor de Dios, de sus maravillas, de su amor por su pueblo, de confrontarlos con las cosas en las cuales han estado errando, los vuelve a llamar otra vez a donde se quedó la pausa. ¿Qué pide Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros? Que vivamos cerca de Él. ¿A través de qué? A través de la obediencia, mis hermanos. Dice el 4:1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Estos hombres que fueron en pos de Baal Peor, Dios los destruyó. Los que fueron tras el pecado, tras ídolos, las cosas y abominaciones de nuestro corazón, pudiéramos decir hoy nosotros. Quiero invitarte a ti, mi hermano, como yo recibí esta invitación mientras leía, mientras preparaba esto. Necesitamos ser conscientes cada día de quiénes somos. Somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, comprados con su sangre a precio de dolor en su muerte en la cruz. Pero en el mundo hay muchas cosas que nos distraen y hacen que se nos olvide, que pasa volando la mariposa y nos volteamos y perdemos los ojos y la mirada de nuestro Dios. Somos así, pero ese es mi llamado, mis hermanos, a que seamos conscientes de quiénes somos, que somos hombres necesitados de Dios. Él es Dios y nosotros hombres necesitados de Él, y cada día necesitamos su mano, su bendición, su protección, buscarlo, porque Él sigue siendo Dios con o sin nosotros, pero nosotros sin Dios no somos nada. Incluso podemos llegar a ser peor que nada, destruir nuestra vida en un minuto. El mundo se está volviendo loco allá afuera, están poniendo ahorita situaciones tan perversas en todos lados. Ya no puede uno abrir el internet tranquilamente porque cualquier cosa mala sale a la vista, peleas, asesinatos, mujeres mal vestidas, todo. Y nosotros cada día necesitamos saber que podemos fallar, levantarnos con la conciencia de que cada día necesitamos ir aquí, a la palabra, a la fuente de vida, para no errar. Basta un minuto para tomar una mala decisión. Basta un minuto para envolvernos, para firmar un contrato de algo que nos puede esclavizar a una vida de problemas. Basta un minuto para tomar un carro enojado después de haberme peleado y agarrar mi carro y salir corriendo y quizás choque y me mate, pero quizás mate a alguna otra persona y me lleven a la cárcel. Basta simplemente un minuto. Y mi llamado es ese, mis hermanos, a que seamos conscientes de la necesidad de santificación día a día en nuestras vidas.
la necesidad de ser conscientes de quiénes somos. Y yo creo que también estos tiempos, este tiempo de la pandemia y todo el tiempo, mis hermanos, mientras nos acerquemos a la presencia de Dios, nos han servido a muchos para saber en dónde estábamos fallando. Si orábamos verdaderamente o si solamente estábamos esperando a venir el domingo al servicio o el jueves. Si orábamos verdaderamente de nuestro corazón y cuando no había el culto, cuando no estaban nuestros hermanos, gracias a Dios por nuestros hermanos que nos ayudan en la alabanza, nos llevan a la presencia del Señor. ¿Qué tanto nosotros mismos en nuestra casa éramos capaces de agarrar y tomar a nuestra familia y decirles, vénganse, vamos a leer un rato la Biblia, vamos a orar, vamos a cantar unas alabanzas? ¿Qué tanto yo vivo mi fe verdaderamente aquí, en mi casa, en mi trabajo? Nos ha servido para mucho esta pandemia. Nos ha servido para mucho, incluso para valorar este lugar que tenemos. Hoy afuera están buscando el mundo las mega iglesias, los megalocales con luces, con asientos tipo cine. Pero no es a lo que nos llamó Dios. Dios nos llamó a estar en comunión con Él y a buscarlo de esa manera. Pero solo siendo conscientes de nuestros errores, de la necesidad de Dios, es como vamos a lograrlo. Mis hermanos, pues esa es la palabra que yo les quería compartir, que les sea de bendición como lo fue para mí mientras yo la estudiaba, mientras la leía. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.